Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. En el corazón bullicioso de Atlanta, bajo el implacable sol de Georgia, mi vida en WDK, una estación local de CBS, era una rutina de pantallas y señales. Mi nombre es Edward, un hombre de 46 años con cabello oscuro, de estatura orgullosa de 1,90 metros, un físico que mantenía religiosamente, pesando unos 86 kilogramos. Para algunos, podría haber pasado por atractivo, pero no era el galán de la televisión. 22 años en Ingeniería Eléctrica e Informática, un título de posgrado elegante del MIT y otro en Tecnologías de Radiodifusión, mi currículum era tan pulido como las pantallas detrás de las cuales trabajaba. 5 años en Atlanta, saltando entre estaciones de televisión a lo largo de la costa este, me había asentado en un ritmo. Laura, mi esposa, un paquete de dulzura rubia de 1,65 metros, trabajaba como secretaria para nuestro pastor, el reverendo Michael. Habíamos estado casados durante 22 años, un matrimonio tan estable como los robles antiguos que bordeaban nuestra calle. Nuestras hijas, Melanie y Stephanie, eran mi orgullo, una ya casada, la otra al borde de graduarse de la universidad. Oye, Ed, ¿vas a salir a almorzar? Frank, mi colega, un hombre corpulento con una sombra de barba perpetua, llamó mientras agarraba mi chaqueta. Sí, pensé en sorprender a Laura. Quizás llevarla a comer. Ya sabes, mantener viva la llama, reí, sintiendo un calor al pensar en verla. La oficina de la iglesia estaba a 10 minutos en coche, un viaje que hice bajo un cielo amenazante de lluvia. Aparcando cerca de la entrada lateral, me apresuré hacia adentro, esperando evitar el aguacero. Esperaba encontrar a Laura tecleando, sus dedos bailando sobre el teclado como una pianista en un recital. En su lugar, encontré un escritorio vacío. Perplejo, deambulé adentro, esperando. Mis oídos captaron un murmullo de voces provenientes de la oficina del pastor Mago. La curiosidad despertada, me acerqué más, mi corazón acelerado. Realmente espero con ansias el lunes por la noche. Escuché la voz de Laura, teñida de un matiz de emoción que rara vez oía. Es genial que Edward trabaje en esos juegos de fútbol americano de lunes por la noche. ¿Nos da algo de tiempo? ¿Tiempo? Mi ceño se frunció, confundido. Luego la voz del pastor Mago, suave como la seda. Sí, todo está listo. Reservé la suite con hidromasaje otra vez. Ven aquí, déjame mostrártela, ¿una suite? Mi corazón se hundió en un pozo helado de temor. Sonidos de susurros, luego los gemidos de Laura, inconfundibles, me atravesaron. La náusea subió por mi garganta. Retrocedí, una mano en mi boca, la otra apretada en un puño. La ira hervía dentro de mí, una tempestad amenazando con liberarse. Quería irrumpir, enfrentarlos, desatar la furia de un esposo traicionado. Pero algo me detuvo. Mi sentido de la razón, quizás, o el miedo a lo que podría hacer en ese estado. Me di la vuelta, mis pasos pesados, cargados con un peso mucho mayor que mi ser físico. Saliendo por la puerta lateral, desapercibido, sentí que una parte de mí se rompía, una grieta ensanchándose en la fachada de mi vida perfecta. De vuelta en mi coche, me desplomé tras el volante, mi mente un campo de batalla de emociones. Tenía que irme, escapar de esta realidad asfixiante. Marqué a WDK, mi voz apenas un susurro. Yo, no me siento bien. Necesito ir a casa. El viaje de regreso fue un borrón, mis pensamientos un torbellino de traición y dolor. ¿Cómo pudo ella? ¿Por qué? Las preguntas circulaban como buitres sobre una presa moribunda. El hogar era un santuario, un lugar donde podía dejar caer la máscara. Preparé café, su aroma incapaz de consolarme. Sentado en el patio, observé la lluvia, cada gota un recordatorio de las lágrimas que me negaba a derramar. Repasé la escena una y otra vez, las palabras, los sonidos. La duda se infiltró, ¿hubo señales? ¿Momentos que pasé por alto en mi confianza? La confianza que ahora yacía destrozada a mis pies. Mi mente corría, tramando, planeando. Necesitaba saber más, entender el alcance de esta traición. No todos quieren los detalles sangrientos, pero yo no era uno de esos. Necesitaba la verdad, por brutal que fuera. Esperé, las horas se estiraron como años, hasta que escuché su coche en la entrada.
Mi corazón, una vez un tambor de emoción a su regreso, ahora latía un requiem de temor. Edward, has vuelto temprano. ¿Está todo bien? La voz de Laura, una vez dulce música, ahora raspaba. No me sentía bien, mentí, mi voz hueca. Se acercó, preocupación en sus ojos, pero vi algo más, culpabilidad. ¿Miedo? Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad? Asentí, una sonrisa amarga en mis labios. Por supuesto, Laura. Solo cansado, eso es todo. Mientras se retiraba a la cocina, supe. Esto era solo el comienzo. La ilusión de nuestra vida perfecta se había destrozado y me quedé de pie entre los fragmentos, decidido a encontrar cada pieza de la verdad. El sol matutino apenas se filtraba a través de las persianas mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con mi café intacto, los pensamientos acelerados. La revelación de anoche, la traición de Laura con el pastor Mako, se aferraba a mí como una sombra. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Llamé enfermo a WDK, mi voz un mero susurro contra el receptor. No puedo ir hoy, me siento mal, mentí, las palabras sabían a ceniza. La verdad era que no podía enfrentar las pantallas estridentes y el parloteo mundano, no con esta tormenta rugiendo dentro de mí. Eché un vistazo al reloj. Laura ya estaría en la oficina de la iglesia, ajena a mi mundo destrozado. Necesitaba verlo por mí mismo, confirmar la fea verdad que había invadido mi vida antes pacífica. Con una determinación que me parecía ajena, agarré mis llaves y salí. La iglesia se alzaba frente a mí, su aguja atravesando el cielo azul. Aparqué en la esquina, mi corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Necesitaba ser discreto, observar sin ser visto. Al deslizarme adentro, me sentí como un intruso en un lugar que una vez fue mi santuario. Avanzando sigilosamente por el pasillo, llegué a la oficina de Laura. Estaba vacía. Mi pulso se aceleró. ¿Dónde estaba ella? Entonces lo escuché, risas, inconfundiblemente suyas, flotando desde la oficina del pastor Mako. Me acerqué más, cada paso impulsado por un cóctel de ira y temor. La puerta estaba entreabierta. Al asomarme, los vi. Laura y el pastor Mako, demasiado cerca, demasiado íntimos. Estaban riendo sobre alguna broma compartida, su mano tocando ligeramente su brazo. Un toque que gritaba traición. Mis manos se cerraron en puños. Quería irrumpir, enfrentarlos, pero me contuve, la parte racional de mí aferrándose al control. De repente, Laura miró hacia la puerta. Me aparté rápidamente, mi corazón acelerado. ¿Me vio? No podía estar seguro. Esperé, mi espalda presionada contra la pared fría, cada segundo estirándose en una eternidad. Cuando me atreví a mirar de nuevo, estaban inmersos en una conversación profunda. Me esforcé por escuchar, mis oídos captando fragmentos de sus palabras. Esperando con ganas el lunes, dijo Laura, una sonrisa en su voz. Yo también, respondió el pastor Mako, su tono suave, íntimo. Es nuestro pequeño secreto, ¿verdad? Mi estómago se revolvió. Nuestro pequeño secreto. Las palabras resonaban en mi mente, un cruel recordatorio de la mentira en que se había convertido mi matrimonio. Retrocedí, mi mente un torbellino de emociones. Tenía que pensar, planear mi próximo movimiento. No podía simplemente enfrentarlo sin pruebas, sin un plan. Conduciendo sin rumbo, me encontré fuera de la casa de Frank. Era más que un colega, era un amigo, alguien en quien podía confiar. Toqué el timbre, mi corazón en la garganta. Frank abrió la puerta, la sorpresa marcada en su rostro. Ed, ¿qué pasa, hombre? Te ves fatal. Entré, las palabras saliendo a borbotones. Necesito tu ayuda, Frank. Creo que Laura tiene una aventura. Con el pastor Mako. Los ojos de Frank se abrieron de par en par, una mezcla de shock y preocupación. Jesús, Ed. ¿Estás seguro? Esa es una acusación grave. Asentí, el peso de mi descubrimiento una fuerza tangible en la habitación. Los vi, Frank. Juntos. Riendo, tocándose. Y las cosas que dijeron, está claro como el día. Nos sentamos en su sala de estar, el silencio interrumpido por mis respiraciones entrecortadas. ¿Qué vas a hacer, Ed? Preguntó Frank, su voz firme. Necesito pruebas. No puedo enfrentarlas sin evidencia sólida. ¿Puedes ayudarme? Frank se recostó, su frente fruncida en pensamiento.
Puedo conseguir algo de equipo de vigilancia. Cámaras, micrófonos. Pero, Ed, sabes que esto es arriesgado, ¿verdad? Si te atrapan. Asentí, la gravedad de la situación asentándose en mí. Lo sé. Pero tengo que saber la verdad, Frank. No puedo vivir con estas dudas, estas mentiras. Suspiró, pasando una mano por su cabello. Está bien, Ed. Te ayudaré. Pero tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos. Salí de la casa de Frank con un plan formándose en mi mente. Era arriesgado, quizás incluso insensato, pero tenía que saber. La verdad estaba allí afuera, y la iba a encontrar, sin importar el costo. Mientras conducía de regreso a casa, el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través de la carretera. Sombras que reflejaban la oscuridad que se infiltraba en mi corazón. El camino por delante era incierto, incluso traicionero, pero estaba listo. Listo para descubrir la verdad oculta bajo la fachada de mi vida perfecta. El mundo exterior estaba envuelto en oscuridad, reflejando la agitación de mi alma. Me senté en mi sala de estar tenuemente iluminada, una figura solitaria ensombrecida por la traición. El tic-tac del reloj era un recordatorio implacable del tiempo que se escurría, el tiempo que necesitaba para elaborar mi plan. Mi mente era un torbellino de estrategia y vigilancia. Las palabras de Frank resonaban en mi cabeza: tenemos que tener cuidado, Ed. Cuidadoso y astuto. Necesitaba reunir pruebas, evidencia concreta de la infidelidad de Laura con el pastor Mako. El pensarlo me revolvía el estómago, pero estaba resuelto. Saqué mi portátil y empecé a listar todo lo que necesitaba. Cámaras, micrófonos, alguna forma de monitorearlos a distancia. Mis dedos volaban sobre el teclado, impulsados por una desesperación que nunca había conocido. No se trataba solo de confirmar mis sospechas, se trataba de recuperar un pedazo de mi dignidad destrozada. La primera luz del amanecer se colaba cuando escuché un suave golpe en la puerta. Era Frank, su rostro grabado con preocupación y determinación. «Tengo todo lo que necesitas aquí», dijo, sosteniendo una bolsa llena de equipo de vigilancia. Cámaras miniatura, micrófonos, todo de última generación. Los colocó sobre la mesa, explicando cada pieza con la precisión de un experto experimentado. «¿Cómo hacemos esto sin que nos atrapen?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Los instalamos cuando la oficina esté vacía. Yo haré guardia mientras tú configuras todo. Conoces la disposición del lugar mejor que yo», respondió Frank, sus ojos encontrándose con los míos. Asentí, sintiendo una oleada de adrenalina al pensar en la tarea que tenía por delante. Esta noche, entonces. Después del servicio de la tarde. La oficina estará vacía. Pasamos la mañana repasando cada detalle del plan. El tiempo era crucial, no había espacio para errores. Me familiaricé con el equipo, practicando encender y apagar las cámaras, asegurándome de que fueran lo más discretas posible. A medida que se acercaba la noche, un sentimiento de resolución se asentó sobre mí. Me cambié a ropa oscura, algo para mezclarme con la noche. Frank y yo condujimos por separado a la iglesia, las calles extrañamente silenciosas. La iglesia se erguía adelante, su aguja una silueta oscura contra el cielo nocturno. Aparcamos a una cuadra de distancia, caminando el resto del trayecto. Mi corazón latía en mi pecho, cada golpe un tambor de guerra contra la traición que estaba a punto de descubrir. Frank se posicionó cerca de la entrada, un centinela silencioso. Me deslicé adentro, cada paso medido y silencioso. La oficina era tal como la recordaba, pero ahora se sentía como territorio extranjero. Trabajando rápidamente, coloqué las cámaras en ubicaciones estratégicas, una en la oficina de Laura, otra en la de Pastor Mako. Los micrófonos eran diminutos, fácilmente ocultos debajo de un montón de papeles, un libro, inadvertidos para el ojo no entrenado. El sudor perlaba en mi frente mientras trabajaba, el peso de mis acciones pesando en mis hombros. Esto era el punto sin retorno. Una vez que saliera de esta oficina, la verdad saldría a la luz, para bien o para mal. Terminé la instalación y me encontré con Frank afuera. «Está hecho», susurré, las palabras sabiendo a ceniza. «Bien. Ahora esperamos», respondió él, su voz baja. El viaje de regreso a casa fue en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, yací en la cama, mirando fijamente el techo. Mañana, lo sabría todo. Los secretos, las mentiras, todo se desenredaría.
Con la primera luz del amanecer colándose por mi ventana, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Había puesto en marcha las ruedas, un plan que cambiaría todo. Para bien o para mal, la verdad saldría a la luz. Y yo estaría allí, esperando enfrentarla de frente. El amanecer era testigo silencioso de mi vigilia inquieta. El sueño me había eludido mientras yacía en la cama, los ojos fijos en las sombras que danzaban en el techo. Mi mente era un torbellino de emociones, repasando el plan, la configuración, las infinitas posibilidades de lo que el día podría revelar. Me levanté con las primeras luces, sintiendo cada uno de mis 46 años. El aire estaba cargado de anticipación, cada respiración pesada con el peso de la confrontación inminente. Frank me había dado acceso remoto a las transmisiones de vigilancia. Me senté en la mesa de mi cocina, mi portátil abierto frente a mí, una ventana a la verdad que estaba a punto de descubrir. La pantalla cobró vida, mostrando las oficinas vacías en tonos de gris. El reloj en la pared marcaba el tiempo, una cuenta atrás para el momento en que mi mundo se desmoronaría o comenzaría a tener sentido de nuevo. Laura se fue al trabajo, su beso habitual en la mejilla sintiéndose como una marca en mi piel. Que tengas un buen día, dijo, su voz una melodía que ahora raspaba mis nervios. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. En cuanto se fue, volví mi atención a la pantalla. Las oficinas comenzaron a llenarse de vida. Laura entró en su oficina, su sonrisa brillante, ajena a la tormenta que se gestaba. El pastor Michael apareció poco después, su comportamiento confiado, autoritario. Mi corazón latía en mi pecho mientras los observaba, esperando algo, cualquier cosa, que confirmara mis temores. La mañana transcurrió, una exhibición mundana de normalidad. Pero yo sabía mejor. Había visto caer la máscara, había escuchado las mentiras. Entonces sucedió. El pastor Michael entró en la oficina de Laura, cerrando la puerta detrás de él. Contuve el aliento. Estaban hablando, su lenguaje corporal íntimo, demasiado cercano. Subí el volumen, sus voces llenando la habitación. ¿Seguimos en pie para esta noche?, preguntó Laura, un matiz de emoción en su voz. Por supuesto, respondió el pastor Michael, extendiendo su mano para tocar la de ella. He estado esperándolo toda la semana. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Esto era la confirmación que temía pero desesperadamente necesitaba. Mis manos temblaban, una tormenta de ira y dolor gestándose dentro de mí. Tenía que enfrentarlos, afrontar la traición de frente. Agarré mis llaves, decidido. El viaje a la iglesia fue un borrón, mi mente una cacofonía de ira y dolor. Aparqué en la esquina, mis pasos hacia la iglesia medidos, decididos. Entré en el edificio, los pasillos familiares ahora un laberinto de engaño. Al llegar a la oficina de Laura, me detuve, tomando una respiración profunda. Luego, con una resolución que no sabía que tenía, empujé la puerta. La expresión en sus rostros era un cuadro de culpa. Laura se levantó bruscamente, sus ojos abiertos de shock. El pastor Michael se giró, su expresión de confusión transformándose rápidamente en preocupación. Edward, ¿qué haces aquí?, balbuceó Laura, su voz apenas un susurro. Lo sé, dije, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Sé lo tuyo y de él. El rostro de Laura se desmoronó, la máscara de inocencia cayendo. El pastor Michael avanzó, sus manos levantadas en un gesto de paz. Edward, hablemos de esto, comenzó, pero lo interrumpí. No hay nada de qué hablar. Lo escuché todo. Lo vi todo, dije, las palabras teñidas de amargura. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, su boca abriéndose y cerrándose, buscando palabras que no llegaban. El pastor Michael permaneció en silencio, la autoridad que solía comandar por ningún lado. Confíe en ti, Laura. Y en ti, pastor, continué, mi voz elevándose con cada palabra. Confíe en ti con mi alma, con mi familia. Y me traicionaste. Laura extendió la mano, temblorosa. Edward, por favor, déjame explicar. Retrocedí, repugnado por la idea de su tacto. ¿Explicar? No hay nada que explicar. Tomaste tu decisión. La habitación estaba llena de tensión, un campo de batalla de votos rotos y confianza destrozada. Los miré, realmente los miré, viendo la verdad por primera vez. Resolveré esto a mi manera, dije, dándome la vuelta para irme. Pero sepan esto, ambos tendrán que vivir con lo que han hecho.
Las mentiras, el engaño. Se acabó. Con eso, salí de la oficina, de la iglesia, dejando atrás los restos de una vida que una vez pensé que era perfecta. La confrontación había terminado, pero el viaje apenas comenzaba. El camino por delante todavía era incierto, las heridas de mi divorcio todavía frescas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado. Esperanzado de que podría seguir adelante, que podría encontrar la felicidad de nuevo. Esperanzado de que, a pesar del dolor y la angustia, la vida todavía tenía más que ofrecer. Mientras salía de la oficina esa noche, el cielo pintado en tonos de crepúsculo, me di cuenta de que seguir adelante no era solo olvidar el pasado. Era abrazar el futuro, fuera lo que fuera. Era tomar los pedazos rotos de mi vida y volver a armarlos, pieza por pieza, en algo nuevo, algo diferente, pero aún único para mí. Y así, caminé, hacia el crepúsculo, listo para enfrentar lo que viniera después. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para dar el siguiente paso, un día a la vez. El mundo fuera de mi ventana era indiferente, bullicioso con el tráfico y el ruido habituales de Atlanta, ajeno al cataclismo que había destrozado mi vida. Dentro, mi casa se sentía como un mausoleo, las paredes resonando con los fantasmas de un pasado más feliz. Me senté en la mesa de la cocina, los restos de mi confrontación con Laura y el pastor Maco repitiéndose en mi mente como un bucle pesadillesco. Las repercusiones de mi descubrimiento fueron inmediatas y devastadoras. Mi teléfono, que había sido un compañero silencioso, ahora no dejaba de sonar. Llamadas de amigos, familiares, colegas, la noticia de mi confrontación se había esparcido como un reguero de pólvora. Los ignoré a todos, cada timbre era un golpe que me recordaba la traición. Luego, sonó el timbre de la puerta. Dudé, mi mano vacilando sobre la manija. Inspirando profundamente, la abrí para encontrar a Melanie, mi hija mayor, con los ojos rojos y el rostro marcado por la preocupación. Papá, ¿qué está pasando? Mamá está hecha un lío y todos hablan de ti y del pastor Maco. Su voz se quebró, la confusión y el dolor en sus ojos reflejando los míos. La hice pasar, el peso de sus preguntas no formuladas pesando en el aire entre nosotros. Mel, siéntate. Necesitamos hablar, dije, mi voz firme pero mi corazón doliendo. Le expliqué todo, las sospechas, la vigilancia, la confrontación. Su rostro pasó por una gama de emociones, shock, incredulidad, ira. ¿Cómo pudo mamá hacer esto? Y con el pastor Maco, susurró, los cimientos de su mundo sacudidos tanto como los míos. No tenía respuestas, solo un vacío donde antes había un corazón. Hablamos durante horas, el shock inicial de Melanie dando paso a una protección feroz. Se fue con la promesa de hablar con su hermana, Stephanie, para prepararla para la tormenta que indudablemente se avecinaba. A medida que el día se convertía en noche, supe que tenía que enfrentar la siguiente fase de esta pesadilla. Llamé a Frank, mi voz apenas una sombra de lo que solía ser. Frank, necesito tu ayuda. Otra vez. Lo que sea, Ed. ¿Qué necesitas? Necesito encontrar un buen abogado. Es hora de lidiar con el lado legal de este desastre. Frank prometió ponerse en contacto con alguien de confianza. La llamada terminó, y me quedé solo de nuevo, con mis pensamientos como compañía. Esa noche, el sueño fue un extraño. Mi mente daba vueltas con las batallas legales por delante, la división de una vida que había construido con Laura, los arreglos de custodia para Stephanie, todavía bajo nuestro cuidado. El futuro, una vez tan cierto, ahora era un camino turbio envuelto en niebla. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. El abogado que Frank encontró, el señor Thompson, era un hombre estoico, su rostro grabado con líneas que hablaban de años en derecho familiar. Necesitaremos reunir todas las pruebas, señor Jones. Sus estados financieros, activos, todo. Será una batalla difícil, pero estaré con usted en cada paso del camino, dijo, su voz un ancla tranquila en el caos de mi vida. Laura se mudó poco después, quedándose con su hermana. La casa, una vez llena de risas y amor, ahora resonaba con el silencio del abandono. Caminé por las habitaciones, cada rincón un recordatorio de un recuerdo ahora manchado. Stephanie regresó a casa desde la universidad, su llegada un momento agridulce. Nos sentamos en la sala, los tres, una familia fracturada tratando de encontrar un camino a través de los escombros. Papá,
No entiendo. ¿Por qué pasó esto? La voz de Stephanie era una mezcla de ira y dolor. Ojalá lo supiera, Steph. A veces, la gente cambia, o tal vez revelan quienes siempre han sido, respondí, mi voz impregnada de una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en mi alma. Los días se convirtieron en semanas. Los procedimientos de divorcio estaban en marcha, un lento y doloroso desenredo de dos vidas que alguna vez estuvieron tan intrincadamente entrelazadas. Cada reunión con el señor Thompson, cada documento firmado, se sentía como otro clavo en el ataúd de mi matrimonio. La comunidad, nuestros amigos, incluso la iglesia, todos tenían una opinión. Algunos me miraban con lástima, otros con un juicio apenas disimulado. El santuario que una vez encontré en mi fe ahora se sentía vacío, la iglesia un recordatorio de la traición. Pero en medio del tumulto, había un atisbo de algo más. Un sentido de libertad, aunque teñido de dolor. Ya no estaba atado a una mentira, ya no ciego a la verdad. Mientras yacía en la cama cada noche, el silencio a mi alrededor, sabía que esto era solo el comienzo. Las repercusiones de mi confrontación eran de gran alcance, un efecto dominó que tocaría cada aspecto de mi vida. Pero en medio del caos, había una chispa de algo nuevo, una oportunidad para reconstruir, para redescubrir quién era antes de que mi vida se entrelazara con la de Laura. El camino por delante era incierto, el sendero no trazado. Pero estaba listo para enfrentarlo, para emerger de las sombras de la traición y encontrar mi camino de regreso a la luz. El sol se levantaba sobre Atlanta, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, un contraste marcado con la agitación que se había convertido mi vida. La rutina, antes reconfortante, de despertar en la casa que había llamado hogar durante años, ahora se sentía como navegar por un campo minado de recuerdos y arrepentimientos. Con cada día que pasaba, la realidad de mi nueva existencia se asentaba más profundamente. El divorcio avanzaba, un proceso lento y tortuoso de desmantelar la vida que Laura y yo habíamos construido juntos. Mis conversaciones con Melanie y Stephanie estaban teñidas de una tristeza que parecía haberse filtrado en las mismas paredes de nuestra casa. En una mañana particularmente fresca, me encontré en el parque donde Laura y yo solíamos caminar de la mano. El camino era el mismo, pero mis pasos eran más pesados, cada uno un recordatorio de lo que había perdido. Mientras caminaba, perdido en mis pensamientos, una voz interrumpió mi ensimismamiento. ¿Edward? ¿Edward Jones? Me giré para encontrar a un viejo amigo, Tom, un tipo con el que solía trabajar en WDK antes de que se mudara a otra empresa. Tom, hola, saludé, forzando una sonrisa. Hombre, escuché lo que pasó. Lo siento, Ed. No puedo ni imaginarlo, dijo, su rostro una mezcla de simpatía y torpeza. Gracias, Tom. Ha sido duro, pero estoy saliendo adelante, respondí, las palabras sonando ensayadas. Hablamos un rato, evitando los detalles de mi vida personal. Tom mencionó un nuevo proyecto en el que estaba trabajando, algo que despertó mi interés. Estaba en un campo en el que no había trabajado antes, pero relacionado con mi experiencia. Deberías pasar por la oficina alguna vez, ver en qué estamos. Podría ser una buena distracción, ¿sabes?, sugirió Tom al despedirnos. Sus palabras se quedaron conmigo mientras continuaba mi caminata. Una distracción. Quizás eso era lo que necesitaba. Un nuevo proyecto, algo en lo que invertir mi energía, para mantener mi mente alejada del ciclo interminable de batallas legales y turbulencias emocionales. Al día siguiente, acepté la oferta de Tom y visité su oficina. El bullicio de actividad, el zumbido familiar de la tecnología, era como entrar en un mundo diferente, uno donde mis problemas personales no existían. Tom me mostró el lugar, presentándome a su equipo. Estaban trabajando en una tecnología de transmisión innovadora, algo que podría cambiar potencialmente la industria. Mientras explicaban los detalles, sentí renacer la vieja pasión que solía tener por mi trabajo. Podríamos usar a alguien con tu experiencia en este proyecto. Sin presiones, solo piénsalo, dijo Tom al despedirse. La oferta se quedó en mi mente. Un nuevo comienzo, tal vez. Una oportunidad para redefinir quién era, más allá de mi matrimonio fallido, más allá del escándalo que había envuelto mi vida. La decisión pesaba sobre mí. Parte de mí anhelaba la familiaridad y comodidad de mi vida anterior, pero otra parte ansiaba este nuevo desafío, una oportunidad de salir de las sombras de mi pasado. Pasé los siguientes días en un estado de introspección,
sopesando mis opciones, considerando las implicaciones de empezar de nuevo. Las conversaciones con mis hijas, las reuniones con mi abogado, las tranquilas noches en soledad, todo parecía empujarme a tomar una decisión. Finalmente, después de una noche en vela, llamé a Tom. Estoy dentro, dije, mi voz más confiada de lo que sentía. Hagámoslo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me sumergí en el proyecto, aprendiendo nuevas tecnologías, colaborando con un equipo tan apasionado como yo lo había sido. Era desafiante, exigente, pero también estimulante. Por primera vez en meses, sentí que avanzaba, que no solo estaba atascado en el cieno de mis problemas personales. Pero las noches seguían siendo difíciles. La casa se sentía vacía, el silencio un recordatorio agudo de la vida que había perdido. A menudo me encontraba sentado en la sala de estar, mirando las fotos en la repisa, tiempos más felices, ahora solo momentos congelados en un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Melanie y Stephanie venían a menudo, su presencia un bálsamo para mi alma herida. Hablábamos, reíamos y, a veces, simplemente nos sentábamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. A medida que el proyecto se acercaba a su finalización, me di cuenta de que esto era más que una distracción. Era un salvavidas, sacándome de las profundidades de la desesperación, dándome un propósito, un sentido de logro. El día del lanzamiento del proyecto llegó, la culminación de meses de arduo trabajo y dedicación. Mientras me paraba en la oficina, rodeado de mis colegas, una sensación de logro me inundó. Lo había hecho. Había dado un paso hacia la reconstrucción de mi vida, hacia la talla de una nueva identidad. Pero al mirar a mi alrededor, supe que esto era solo el comienzo. El camino por delante seguía siendo incierto, las heridas de mi divorcio todavía frescas. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado. Esperanzado de que podría seguir adelante, de que podría encontrar la felicidad de nuevo. Esperanzado de que, a pesar del dolor y la angustia, la vida todavía tenía más que ofrecer. Mientras salía de la oficina esa tarde, el cielo pintado en tonos de ocaso, me di cuenta de que seguir adelante no era solo olvidar el pasado. Era abrazar el futuro, fuera lo que fuera. Era tomar los pedazos rotos de mi vida y volver a armarlos, pieza por pieza, en algo nuevo, algo diferente, pero aún único para mí. Y así, caminé, hacia el crepúsculo, listo para enfrentar lo que viniera después. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para dar el siguiente paso, un día a la vez.